Hay una serie de hechos que es repetitivo y voy a tratar de obviarlo, solamente mencionarlo nada más. ¿Qué camino recorre el aire para ingresar a nuestro organismo? Ustedes lo conocen mejor que yo. Los caminos que recorres es todo esto de acá y todos los componentes. Acá tenemos, por ejemplo, la anatomía prácticamente un poquito más profundizada ya para el especialista, los otorrinolaringólogos, etcétera, etcétera. Acá los pulmones, se expresa toda la vía propiamente dicha. Aquí quiero que sepa que existen bronquiolos ventilatorios y no ventilatorios, o bronquiolos anatómicos o bronquiolos alveolares, se podría decir, donde se lleva a cabo la hematosis. Este de acá también es figurativo nada más. Y acá que tenemos, por ejemplo, acá este de granate, estos son alveolos y prácticamente que están comunicados a través de vectores. Eso significa los poros de Kohn. Acá son los alveolos y acá son los bronquiolos. Ven, ustedes están unidos por septos. Entonces, no vayan a olvidar eso. Acá tenemos, por ejemplo, otra figura que acá aparecen los poros de Kohn. Es fundamental los poros de Kohn, definitivamente, porque se reparten las presiones por igual en todos los alveolos. Si hay secreciones que prácticamente obstruyen y el aire de ese alveolo puede descargar en otro alveolo. Entonces, definitivamente, para que no se autodestruya, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué le digo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde se selecciona? Estoy tomando examen ya. No olviden que de esta puede salir el examen. Entonces, ¿dónde se selecciona el ingreso de aire a los pulmones? ¿Quién me dice? Cavidad nasal, faringe, la laringe, ¿ya? ¿Está bien? Las vías conductoras son el septo, bronquiolos ventilatorios, porque son de intercambio. Acá se lleva a cabo la hematosis. El sistema respiratorio cumple con las siguientes funciones, señala la verdadera. Dice, el sistema respiratorio cumple con las siguientes funciones, señala la verdadera. Acá dice, hematosis cierta, regula el pH, cierto. Acá dice todo, ya todos estos. No sé, no hay que ser tonto ya, no hay que seguir leyendo, pero si de dos, dice ahí todas es verdadero. Dice, ¿qué son los poros de Kohn? Son comunicaciones intralveolares, ¿cierto? No se encuentra a nivel intrasegmental. Esta es la falsa, por si acaso ya ustedes lo valoran. Esta es la falsa. Ya encontré la falsa. Ah, pero esta acá señal de la falsa debió estar acá, pero no, señal de la falsa. Entonces, por esta es la falsa. No olvide, señale la falsa. Pero esto, si hay lo coloco en el examen, lo tengo que colocar arriba, ¿no? Señale la falsa. Y la falsa es esta. El resto es cierto. ¿Está bien? Bien. En el aire inhalado se aísla gran cantidad de elementos extraños que pueden ser, ya me imagino, bacterias, hongos, virus, cuerpos extraños, antígenos, orgánicos, como partículas, etcétera, listo. Dice, pero a pesar de la continua agresión de las vías aéreas, son estériles a partir de la primera división bronquial, gracias al eficiente mecanismo de defensa que posee. Solo el aire transporta agentes extraños que dañan nuestro sistema respiratorio, no. También hay la sangre. El pulmón ofrece una gran superficie, 70 a 80 metros cuadrados. Todos los alveolos estirados en el piso prácticamente hace un área de 70 a 80 metros cuadrados, como una canchita de fulbito, ¿no? Como una canchita de fulbito. Dice, el pulmón ofrece una gran superficie de 70 a 80 metros cuadrados para la sangre proveniente del ventrículo derecho. Gran cantidad de noxas endógenas pueden impactar el pulmón vía hematógena, por lo que numerosos procesos metabólicos y de defensa deben producirse para depurar la sangre que circula en el circuito pulmonar. En resumen, la injuria al pulmón puede llegar tanto por vía aérea como por vía sanguínea, siendo necesario que el aparato respiratorio disponga de precisos mecanismos defensivos que lo protejan del impacto de los factores agresores. Acá tenemos más preguntas, voy para hacer el examen.
Dice, el ventrículo derecho cardíaco inyecta señal en la falsa. Sangre desoxigenada, sí, eso es cierto. Sangre oxigenada, no, esta es la falsa, el resto es verdadero. ¿Está bien? Hematosis no ocurre en los bronquiolos terminales, acá no ocurre. Después el resto es verdadero. La suma aritmética de la superficie embrional hasta el 70-80, ya lo dijimos anteriormente. ¿Qué tiene la laringe? Señala la falsa. ¿Qué función tiene la laringe? Señala la falsa. No purifica aire, esta es la falsa. Esta es la falsa, el resto es verdadero. ¿Dónde se realiza una verdadera purificación del aire? Acá fosa nasales, faringe, laringe, tráquea, algunos dicen el bronquio, otros dicen la tráquea, pero a mí si les preguntan, ustedes colocan la tráquea. ¿Cómo actúan los mecanismos de defensa pulmonar? Lo más importante es que la integridad anatómica dentro de la cavidad oral, que no exista úlceras, llagas, caries, amigdalitis crónica. Entonces eso no es integridad anatómica. Cuando es íntegra, entonces sí nos defiende del medio externo. Eso dice, la primera línea de defensa está conformada por la integridad anatómica, las estructuras respiratorias de las vías aéreas superiores. Muchos de los contaminantes atmosféricos, tóxicos ocupacionales y partículas que constituyen frecuentemente aerosoles. Su depósito en el pulmón depende principalmente del tamaño de partículas y del patrón ventilatorio. Acá ya lo dividimos en dos grandes grupos. Existe mecanismo de defensa específico que abarca esto de acá. Sistema anatómico de purificación de aire, como le hemos dicho. Sistema de declaramiento a células ciliadas que yo les mencioné, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero fue una cosa atípica, ¿no? Lo que sucedió la vez pasada. Entonces, reflejo expulsivo, como la tos, reflejo de estómago y las sustancias tensioactiva, las sustancias sulfatantes. Y después tenemos un mecanismo de defensa específico inmunológico que ya lo vienen repitiendo desde que iniciaron la fisiología. En hematología no han visto este de esta pantalla. Entonces, pero también los otros. Y acá, mecanismo de defensa, mecanismo de defensa inespecíficos. Sistema, acá hablamos de la parte anatómica que tiene que estar íntegra, bien formada, que nos defienda verdaderamente. La primera línea de defensa está conformada por la integridad anatómica de las estructuras respiratorias de las vías aéreas. Las fosas nasales, además de humedecer y calentar el aire expirado, remueve y filtra las partículas mayores de 10 micrómetros. Luego, el aparato respiratorio tiene un mecanismo efectivo para filtrar, distribuir fisiológicamente el aire que penetra por la tráquea, como es la estructura de bifurcación bronquial con múltiples subdivisiones que dan resultados que solo las partículas de 0.5 a 2 micrómetros de diámetro puedan alcanzar las vías respiratorias inferiores. Yo creo que hasta ahí eso deben de conocer, el resto ya es figurativo. Acá yo no lo voy a preguntar a partir del 20 hasta el 26, pero lo vamos a ver. Acá dice purificación para purificar el aire inspirado, la nariz cuenta con varios mecanismos. Los pelos, brisas, pelos, los vestíbulos nasal, moco, que el moco es muy importante porque prácticamente contiene lisocima, que destruye bacterias atrapadas en la mucosa nasal. Pero también contiene todo esto. Contamos además con otros tres mecanismos de depósito. Se conocen tres mecanismos de depósito: impactación, inercial, sedimentación gravitacional y difusión. Acá está un poquito de algo que dice impactación inercial, sedimentación gravitacional y difusión. Ustedes lo vean, no le voy a preguntar nada, solamente por todo. Acá esto tal vez me pregunto. Características relacionadas a nivel de la vía aérea, emisión inhalatoria. Si la causa es aire caliente, esto va a afectar a la tráquea superior, ¿no? Entonces incluso la glotis. Entonces efectos, construcción laringe, signos, estridor, frontera, etcétera, etcétera. El humo, partículas calientes aspiradas, la otra parte de la tráquea, que ocasiona todo esto de cosas de acá.
Y después los gases irritantes sí se meten hasta el alveolo y ocasionan lesiones muy serias de edema pulmonar, defectos alveolares capilares, estertores, hipoxia, cianosis. ¿Qué es la tos? La tos es una respuesta de la irritación de los nervios conocidos como receptores de lo que se halla en las vías respiratorias superiores e inferiores. ¿Dónde están estos receptores? Los nervios, ellos los que inician prácticamente la parte nerviosa. En la garganta, en los puntos de la magnificación más importante de la vía respiratoria. También existen estos receptores que inician la tos en los senos, canales auditivos, esófagos, abdomen y revestimiento del corazón y pulmón. ¿Qué dice el señor delegado? Para terminar, ahí está tocado, ya. Producción de tos. Producción de tos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Su estímulo viaja en dirección central por las ramas aferentes de los nervios. Acá están los nervios donde contienen al momento los receptores. Su estímulo viaja en dirección central por las ramas aferentes de los nervios glosofaringeos, nemogástricos y faringe superior. Las vías eferentes, estas serían las vías aferentes, ¿no? Las vías eferentes forman por los nervios frénicos hasta el diafragma, por los intercostales hasta los músculos intercostales y por los laríngeos recurrentes hasta las cuerdas vocales. Al estimularse el reflejo de oxígeno sobreviene una fase inspiratoria. ¿Sí? Uno tiene que meter a los pulmones cerca de 2.5 litros. Aducción de las cuerdas vocales, cierra las cuerdas vocales y una enérgica contracción de los fuerte contracción de los músculos abdominales e intercostales respiratorios, generándose una presión intratorácica de 40 a 100 milímetros de mercurio, seguida por una rápida apertura de la glotis. A ver, veamos. Al abrirse súbitamente la glotis, cae la presión intrabronquial, produciéndose una reducción rápida de las vías aéreas, con expulsión violenta del aire que arrastra secreciones, cuerpos extraños y partículas. Considerar que algunos de estos mecanismos pueden ser alterados por ciertos fenómenos, humedad, temperatura, pH, etc. Reflejo en la tos es un evento complejo que protege al pulmón definitivamente, que es lo mejor que tenemos de sustancias extrañas que son inhaladas. Los bronquios y las tráqueas son tan sensibles a la presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancias extrañas inician el reflejo tusivo. Acá está este cuadrito que no les voy a preguntar. Acá tenemos los receptores vía eferente, centros reguladores y vía eferente. Este es el fenómeno de la tos. Se activa una secuencia automática de acontecimientos produciéndose el siguiente efecto. Primero, segundo, tercero y cuarto a la siguiente. Primero, se inspira hasta 2.5 de aire. Toma aire, ¿no? Antes de expulsar. Segundo, se cierra la glotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente. Tercero, los músculos abdominales se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma. En consecuencia, la presión de los pulmones aumenta hasta 100 milímetros de mercurio a más. Y la cuarta, acá tenemos la China. Cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren totalmente de manera súbita, de modo que el contenido en los pulmones explota hacia afuera. Acá está, a ver qué cosa. Vamos a responder acá. ¿Por qué medio el estímulo de la tos viaja a las cuerdas vocales? Señala la salsa. Glosofaringeo, nemogástrico, faríngeo superior, medio laríngeo, dice la salsa. ¿Cómo se produce la tos? Señala la salsa. A ver, ocurre una fase inspiratoria, cierto, abducción de las cuerdas vocales para que salga la tos, la secreción, una enérgica contracción de los músculos abdominales, una enérgica contracción de los músculos intercostales respiratorios, es un movimiento expiratorio modificado, cierto. Pero acá la falsa, ¿cuál es? Abducción de las cuerdas vocales, ¿está bien? El estímulo de la tos viaja en dirección central por vías aferentes y eferentes, si ya lo cierto.
El estímulo del actor viaja en dirección central por vía aferente y eferente. Y esto es lo que señala lo cierto. Este es aferente, gloso faríngeo, neumogástrico, faríngeo superior, medio todos son ciertos. Por acá ya. El actor se activa en una secuencia automática de acontecimientos, señala la falsa. Se inspira 2 puntualidades, es cierto. Luego se cierra la glotis y la cuerda vocal, es cierto. Los músculos abdominales se contraen, dice, de una fuerza de descubrimiento del diafragma. Mentira, desde la falsa, pero este es falso, es verdadero. Acá, reflejo de estornudo, es chiquito, pero tiene también su explicación. Acá lo puse porque prácticamente por lo siguiente, es un alto reflejo que se dirige por el quinto paro craneal, desencadenándose en el bulbo. Irritación al cuerpo, alergia, infección nasal, inhalación de sustancias químicas. Todo eso es el mecanismo como se lleva a cabo el estornudo. Acá quiero que no se olvide que cada vez que lo hacemos, cada vez que estornuda, las partículas de agua abarcan 7 metros cuadrados. Imagínense que estornude uno y no se protege, lo busca todo el mundo, no lo baña. Entonces, por eso la prevención en los últimos tiempos por la pandemia, ¿no? Entonces, no olviden eso, 7 metros cuadrados. Acá es el estornudo. Secreción bronquial son las secreciones que tampoco no las voy a tomar. Yo quiero hacer fácil el examen. Acá quiero que me entiendan, no olviden eso. Sustancia tensioactiva, sustancia sulfatante. Acá, por ejemplo, ya saben ustedes que la sustancia sulfatante es producida por el ser humano a partir del 7º mes de vida intrauterina. Y el ser humano, cuando estamos fuera del vientre de la mujer, somos incapaces de inflar los pulmones si no tenemos la sustancia sulfatante que nos facilita la respiración. No producimos la energía suficiente como para inflar el pulmón. ¿Me escuchan? Entonces, es necesaria la sustancia sulfatante, y no solamente porque nos permite el inflado, la inspiración. No solamente eso, sino porque hay acá, dice que el sulfatante pulmonar, no se olviden esto, el sulfatante pulmonar también ofrece una acción inmunológica ante los virus y las bacterias que ingresan junto con el aire para evitar que vayan más allá de los capilares y comiencen a invadir el torrente sanguíneo. Miren, les vuelvo a repetir, el sulfatante pulmonar también ofrece una acción inmunológica ante los virus y las bacterias que ingresan junto con el aire para evitar que vayan más allá de los capilares y comiencen a invadir el torrente sanguíneo. Composición, nuestra composición, hasta el bioquímico creo que lo están diciendo, ¿no? ¿Quién lo produce? Hay 2 tipos, el nemocito tipo 1 que es prácticamente alfómano y el nemocito 2 es el que produce la sustancia sulfatante. Entonces, eso no lo olviden. Datos adicionales, acá sí quiero que se lo metan en su cabeza y nunca se olviden. Datos adicionales, algunas hormonas o sustancias de nuestro cuerpo, como puede ser la prolactina, la tirosina, los glucocorticoides y el estradiol, se encargan de estimular la generación, la producción de sustancias sulfatantes pulmonares. No olviden la prolactina, la tirosina, los glucocorticoides y el estradiol. Cuando se revienta la fuente, sale, lógicamente que sale, ese ser humano en formación sale antes del 7º mes y comienza a estar respirando, pero se mueve porque no hay sustancia sulfatante. Entonces, ante esa situación utilizan el glucocorticoide sobre todo para acelerar la producción de la sustancia sulfatante. Y dice que son inhibidos y ellas encontramos, dice, o sea, son inhibidos, o sea, inhibe su producción. ¿Quiénes inhiben la producción? Es la sustancia, los andrógenos y la insulina. Acá tenemos, por ejemplo, un nemocito, es el nemocito tipo 2, produciendo sustancias sulfatantes, acá lo tienen.
ya ustedes van a agudizar su visión. Entonces acá quieren seguir mirando adelante. Acá, quiero que sepan la ley de la plaza. Quiero que sucede a nivel de los alvéolos. Acá tenemos un alvéolo pequeño y acá un alvéolo mayor. Acá la ley que se expresa acá en el alvéolo, presión es igual a 2T, tensión sobre el radio. Entonces, ¿qué cosa sucede? Cuando se contrae, ¿me entiende? Cuando se contrae este alvéolo pequeño, ocasiona una mayor presión que esta de acá, que el alvéolo mayor. ¿Entiende, no? Entonces, si nosotros llenamos de gas por las vías abiertas, estos bronquios, ¿a dónde se va este gas? ¿Ah? Como tiene mayor presión, se mete al alvéolo mayor. ¿Entendido? ¿Le entendiste ese delgado? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver, ley de Laplace. Pregunta de examen. De alguna forma, es pregunta de examen, pero quiero que le entiendan. Es facilito. Tenemos un alvéolo pequeño, un alvéolo mayor, que están comunicados a través de los bronquios y la tráquea hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, si aplicamos la ley de Laplace, que es este de acá, ¿no? P igual a 2T sobre R radio. ¿Está bien o no? Entonces, acá decimos que este alvéolo es mayor que este de acá. Y por lo tanto, la presión acá es como 3 y la presión en el alvéolo pequeño es como 6, aplicando esta fórmula, este modelo matemático. ¿Está bien o no? Bien. Entonces, si este de acá lo comunico a través de estos tubos, ¿a dónde pasa el gas? ¿Hacia el alvéolo mayor o al alvéolo menor? Pasa del alvéolo menor porque esto genera mayor tensión. ¿Entendido? Se pasa al alvéolo. Y acá es lo que dice, el flujo va hacia el alvéolo mayor. ¿Está bien o no? Así que sigamos adelante entonces. Acá solamente para entretenernos. Acá sería el estrés respiratorio. Este es un chiquito que nació antes del 7º mes, sin sustancias surfactantes. Síndrome de insuficiencia respiratoria en el recién nacido. En el feto se desarrolla la síntesis surfactante, empieza temprano a las 24 semanas y casi siempre presente en las 35 semanas. La falta de surfactante del recién nacido son que sin él los alvéolos pequeños tendrán una tensión superficial aumentada y presiones elevadas, por tanto se colapsa ante la ectasia. Se le suministra agentes tensioactivos sintéticos, entre ellos una sustancia de glucocorticoides, las hormonas. A ver, ¿qué cosa hay por acá? Este ya lo han hecho ustedes. Acá terminamos con eso. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, por favor? Son 6:41. ¿Ah? Ni cuéntese, no. ¿Qué hora será? 6:41. 7:40. 6. Seguimos todavía, tenemos tiempo para tomar lista y con mecánica respiratoria. ¿Ya? Entonces, a ver, acá terminamos. A ver qué me dice. El surfactante señala la falsa. El surfactante señala la falsa. Dice, minimiza la tensión superficial alveolar. No se olviden de esta pregunta, ¿saben? El surfactante señala la falsa. Minimiza la tensión superficial alveolar. Sí. Cierto. De gran valor durante la exhalación, sobre todo en la exhalación, es importante la sustancia surfactante, cierto. ¿Tiene acción inmunológica contra virus y bacterias que ingresan al aire? Sí. Cierto. El surfactante no evita que los virus y bacterias invadan el torrente sanguíneo. Esa es la falsa. Esa es la falsa. ¿Entendido, no? Todos son verdaderos. El surfactante señala la falsa. Es sintetizado por el nemocito tipo 2, ¿cierto? Su producción es estimulada por los grupos corticoides, ¿cierto? El estradiol no estimula la secreción de surfactante, esa es la falsa. Acá
acá hay un error, pero ya saben, si le pregunto, la falsa es esa, porque si nosotros retrocedemos, a ver, ¿dónde está eso? No, más allá. Más allá. Acá. Estradiol dice, algunas hormonas sustancias de nuestro cuerpo pueden variar dice, algunas hormonas sustancias de nuestro cuerpo, como puede ser la prolactina, la tiroxina, los grupos corticoides y el estradiol, se encargan de estimular la generación de surfactantes. Eso ya saben, ¿no? Acá, este es raro. Entonces, la fase de acá sí estimula, ¿está bien? Este de acá sí estimula, por si acaso, no olviden. No olviden nada. Aplicando la ley de Laplace, tenemos dos esferas alveolos, una grande, una pequeña, señale la falsa. Mira, delegado, te voy a preguntar a ti, escucha, ya. Aplicando la ley de Laplace, tenemos dos esferas alveolares, una grande y una pequeña, señale la falsa. ¿La presión es mayor en el alveolo pequeño? Sí. ¿Es cierto? ¿Cierto o no? Cierto. ¿La presión es menor en el alveolo mayor? Cierto. Si ambos los comunico, ¿no hay transferencia de aire? Falso. Esta es la falsa, si hay transferencia de aire. El resto ya sí es, ya le encontré la falsa, entonces el resto es verdadero. El surfactante señala la correcta. El surfactante señala la correcta. Estabiliza el alveolo, cierto. Previene el colapso pulmonar, cierto. Facilita el intercambio gaseoso, cierto. Previene la atelectasia, cierto. Todas son verdaderas, cierto. Esta es la verdadera. ¿Está bien? Señala lo correcto, que la verdadera es esta. En la primera, el surfactante no evita que los virus y bacterias invadan el torrente sanguíneo. ¿Esa es falsa? Ajá, en la primera pregunta. La primera etapa. Ajá, la... Beta transparencia, ¿no? Ah, ¿qué? La primera, deja. Sí, el surfactante no evita que los virus y bacterias... Dice, ¿cuál tiene? ¿El surfactante no evita esto? ¿Esa es falsa o El está bien? surfactante no evita que los virus y bacterias invadan los lugares, sí, evita. Acá dice no evita. Ahí. Dice el surfactante no evita. Esa es la falsa. Gracias. Esa es la falsa. Entonces, esto también nos enseñé a los chicos. Le dije acá, a ver, quiero que entiendan, yo quiero que por igual se formen. Esto ya lo han hecho en hematología. Eso no le van a preguntar nada. Mecanismos tumorales tampoco le van a preguntar. Acá, complementos también han hecho, pero es fundamental. Es muy bonito este tema. Yo creo que después de leer esta cosa y entenderlo, porque no es cuestión de leerlo, no hay no entenderlo, cuando lo lees y lo entiendes, tú terminas diciendo sí existe Dios. ¿Me entiendes, no? Sí existe Dios. Entonces es muy importante, es fascinante. Yo lo he leído, he hecho una clase también, pero en su momento. Esto de acá, hace 15 años lo hice. Transparencia, hace 15 años lo hice esta transparencia. Entonces le digo, voy a enseñar a los muchachos, dije así. Acá tenemos el monocito que adquiere el nombre del huésped que lo hospeda, del huésped que lo hospeda. Entonces se transforma en macrófago, ¿está bien? Y por otro lado tenemos el linfocito. El macrófago es bruto, no es muy inteligente. Lo único que hace es comer y tragar, nada más. Parece el delegado, ¿no? De bruto no, disculpa, es la gente que come. Y acá el linfocito es el inteligente. ¿Entienden, no? Los glóbulos rojos cada vez que circulan terminan 120 días y ya lo están rastreando para matarlo, pero ¿quién es el que detecta eso? Porque esto fue hace 15 años motivo del premio Nobel. Dos médicos norteamericanos explicaron cómo actuaba el sistema inmunológico. Entonces, dice, el macrófago sospecha que algo malo ya, que este glóbulo rojo ha envejecido, ha detectado que hay alteración de lípidos en su pared.
que ya llegó a la edad. Entonces le avisa a través de la interleucina 1 al linfocito. Y el linfocito lo recepciona, la pregunta, y compara con el genoma humano. Y él responde. Si prácticamente es extraño o envejecido, etcétera, etcétera, le responde, le dice, ya no, destruido. Y el maturo se come en glóbulo rojo. Eso fue motivo del premio Nobel. Y hasta la fecha nadie ha dicho lo contrario. Igualito la gente, a pesar como por ejemplo, cuando Einstein calculó la velocidad de la luz, nadie lo creía. Pasaron 36 años y dijeron, es cierto lo que dice este. Entonces ya saben, muchachos, listo. A ver, ven para acá, hijo. Acá, pasamos listo. Ven. Pero tú eres mi papelazo para pasar lista. Pero quiero que sea correcto ya. Porque hemos tenido problemas con la presencia. ¿Qué culpa tengo yo? Ni siquiera lo conocía yo. Se metieron.